Bienvenidos a un nuevo capítulo sobre la Evangelii Gaudium, en estas conversaciones sobre la alegría que, de la mano de las reflexiones del Papa Francisco, estamos realizando juntos para llegar a entender cómo el Papa con su mano nos ayuda a despejar el camino hacia la verdadera alegría, la alegría que nace del encuentro personal con Jesucristo y de llevar este encuentro a los demás. Estamos en el capítulo segundo, donde el Papa nos ofrece un análisis, digamos, de la realidad externa que encontramos de nuestra cultura, nuestro mundo, y después se vuelve a analizar también cuáles son las tentaciones del evangelizador de nuestros tiempos. Yo invito seriamente a leer y a meditar, a repasar estos puntos, estos capítulos, que si se leen con el espíritu con el que el Papa nos los propone, un espíritu de discernimiento evangélico, como dice él, con una gran sinceridad, con un gran amor por el bien del hombre, con un gran amor por el bien de la Iglesia, pueden ser muy iluminadores. Ciertamente tenemos que ver la mano del Papa como la mano de un experto trabajador del campo que intenta desbrozar todas aquellas malas hierbas que impiden el crecimiento, el desarrollo de la planta, de la vida espiritual, de la vida de la Iglesia. Él ve ese dinamismo potente en la palabra de Dios, en el mensaje de Cristo, en la ley del amor, como dice él, en todos estos bienes que Dios ha dado a la Iglesia, la fraternidad, el impulso misionero, el deseo de llevar a Cristo a los demás, un poco ahogado, sofocado por unas malas hierbas que él no solo quiere señalar, sino que quiere que arranquemos. Dejémonos mirar por esta mirada paterna que el Papa nos propone a la luz del Evangelio y examinar también en nuestra vida cuáles son estas hierbas que se van comiendo la vida y la alegría con ello y tener fuerza para arrancarlas. Para concluir este capítulo, el Papa nos invita a examinar estas dos últimas malas plantas, como decíamos. Tenemos que decir no a la mundanidad espiritual y no a la guerra entre nosotros. La mundanidad espiritual sería como intentar implantar o traspasar estos valores mundanos a la vida espiritual. ¿Cuáles son estos valores mundanos? ¿Qué es lo que busca el mundo? Según el análisis que hace el Papa, pues el mundo busca el poder y busca la gloria, busca el aparentar, busca el satisfacer las necesidades individualistas y dice, y esta puede ser también una tentación que sufre el evangelizador. Incluso con apariencia de bien, con apariencia de buscar frutos, de buscar conclusiones buenas o bien expandir igual la palabra de Dios o como lo queramos llamar, en realidad puede que lo que esté detrás sea sencillamente un afán por la gloria propia, por hacer algo, por ser conocido, por ser aprobado. Busca, en este caso, el evangelizador, sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Sería una evangelización sin Cristo realmente, sin cruz, sin resurrección. Esta mentalidad, dice el Papa, puede alimentarse especialmente de dos maneras profundamente emparentadas. Nos va a hablar, en primer lugar, de la fascinación del gnosticismo y del neopelagianismo autorreferencial. Esta fascinación del gnosticismo de la que nos habla el Papa puede expresarse sencillamente en una búsqueda subjetivista de una experiencia, de una sensación, de un sentimiento espiritual. Se reduce la espiritualidad a unas ciertas prácticas que me producen una sensación de bienestar, una sensación de trascendencia, una sensación de compañía, de acompañamiento, pero sin absolutamente ninguna vitalidad misionera. Sencillamente sirven para que yo me sienta mejor o para que cultive unos ciertos ámbitos de mi vida, pero no tienen absolutamente virtud, no tienen dinamismo. Y la segunda, que nos decía el neopelagianismo autorreferencial, se refiere a esta otra manera de cultivar la vida cristiana o la vida espiritual,
que pone su acento, digamos, en un cierto elitismo de doctrinal o litúrgico o de grupo o de cualquier aspecto, pero viene a ser como cultivar un cierto aspecto de la vida cristiana que a mí me hace sentir superior, o me hace sentir diferente, o me hace sentir mejor, un poco en comparación o en detrimento de los demás, a los que veo inferiores, y por supuesto, claramente rompe también, no fomenta este afán misionero, este amor por los demás, este deseo de acercarme a ellos o este deseo de ponerme a servirlos, porque se vería el cristiano cultivando un terreno especial que le es propio, en el que se siente cómodo, en el que se siente especialista, no tiene ningún interés por ampliarlo a los demás. Todo esto sembraría de sal el campo de la vida cristiana y por lo tanto no produciría frutos evangelizadores y misioneros. Esta oscura mundanidad, como dice el Papa, intenta, por así decirlo, dice él, tomar posesión del terreno de la Iglesia, intenta como apropiarse el nombre de Iglesia, como si esta fuera la Iglesia verdadera y esta fuera la actividad que la Iglesia realiza o tiene que realizar. Ve también ahí el Papa tanto la tentación de poder o incluso la tentación de hacer deslizar la Iglesia meramente hacia un funcionalismo. Bien, se organizan actividades o reuniones o congresos o lo que sea, pero es sencillamente por mantener en movimiento una cierta maquinaria que nos da la sensación de vitalidad y que sin embargo tiene ahogadas, sofocadas las verdaderas fuentes de la vitalidad del Evangelio, del mensaje de Jesucristo. La actividad es meramente una apariencia, pero está suplantando la verdadera vitalidad, la verdadera vida que espera ser comunicada a través de un verdadero anhelo de manifestar a Cristo a los demás y una verdadera preocupación e interés por el pueblo de Dios y por todos los hombres. Es una actividad, dice, que no lleva el sello de Cristo, crucificado y resucitado. Esta mundanización de la vida espiritual, que nos hace mirar a los demás, como dice el Papa, con aire de superioridad, hay que combatirla radicalmente, entendiendo que no es evangélica, no está Cristo en medio, cultivando exactamente lo opuesto, salir de sí mismo, poner al servicio de los demás los talentos propios, los conocimientos, las experiencias propias, ponerlas al servicio de los demás. Una misión, dice, que sea centrada en Jesucristo y una misión entregada a los pobres, tomándole gusto, como dice el Papa, al aire puro del Espíritu Santo. Debemos entender que podemos estar sofocados por todas estas actitudes y queda muy lejos de nosotros la verdadera experiencia cristiana. Entender que, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, cualquier autoridad, dice el Papa también, dentro de la Iglesia, cualquier signo de poder, como puede ser la jerarquía institucionalizada, al ejemplo de Jesucristo sirve para servir a los demás. Si uno tiene una capacitación de distribuir los sacramentos o de enseñar la doctrina, no es para enaltecerse o para pavonearse, sino para estar más capacitado para servir. Nos pide el Papa también de poner las armas, dice, no a la guerra entre nosotros. Ciertamente nuestro tiempo se caracteriza por la división, por la falta de entendimiento, por, como decíamos antes, unas relaciones humanas frágiles, débiles, que en cuanto tocan un poco mi egoísmo o mi comodidad, se prescinde con mucha ligereza de los vínculos humanos, de las alianzas, de las promesas entre los hombres, cuando ponen un poco en discusión o en juego mi propia comodidad, mi propio egoísmo. Y esto, dice, puede ocurrir también entre la Iglesia. Puede ser que se pierda la experiencia de la pertenencia, como dice el cordial, a la Iglesia, sencillamente porque en pertenecer a una comunidad, a una parroquia o a un grupo, me siento confrontado o me siento en oposición a otros grupos o a otras parroquias o a otros movimientos.
y esto es lo que dice él, lo que llama él la guerra entre nosotros. Los enemigos del cristiano no son los cristianos de otras pertenencias. Tenemos que vencer esta tentación a la división por medio de la comunión fraterna. No nos dejemos robar, dice, el ideal del amor fraterno. Alegrarnos de los frutos que vemos que producen los demás. Llegar hasta alegrarse de las consecuciones de los demás. Ayudar a superar las divisiones que encontramos en nuestra sociedad con un testimonio claro, vivo, auténtico, de comunión fraterna, que sabe superar las propias divisiones entre nosotros. Nos pide el Papa incluso rezar por las personas hacia las que sentimos una particular antipatía, una particular dificultad. Rezar por ellos. Es un consejo bien sencillo, pero muy útil, al que podemos recurrir con gran confianza y con gran insistencia. Después el Papa enumera otros desafíos como la integración de los jóvenes, dar a los jóvenes respuestas a sus necesidades y también funciones, digamos, incluirlos en la vida eclesial, así como a las mujeres. Señala de nuevo que las mujeres no tienen como misión el sacerdocio, obviamente, la Iglesia ya se ha definido en este aspecto, pero tienen mucho que aportar a la Iglesia y el Papa pide una reflexión profunda también sobre este aspecto para que el genio femenino, una expresión ya muy corriente en la Iglesia después de Juan Pablo II, sea escuchado y sea tenido en cuenta también en los centros, en los lugares de discusión de temas importantes dentro de la Iglesia. Así de la mano del Papa nos hemos adentrado en los desafíos, hemos hecho un examen propio de conciencia. Dice el Papa que los desafíos están para superarlos. Seamos realistas, pero sin perder la alegría, la audacia y la entrega esperanzada. Damos las gracias al Papa y de nuevo repetimos la invitación de leer, de examinar, de reflexionar sobre las observaciones que nos hace con tanto amor paterno.